¿Qué tal de nuevo aquí Dominó con Antonio de Turris? ¿Qué tal, Antonio? ¿Bien? Muy bien. Mira, yo creo que tenemos que empezar con dos cifras. A ver. 14.13 y 28,7. 14.13 es el valor que llegó hoy el dólar. Estamos hablando siempre del dólar paralelo. ¿El que vale? Superó los 14 pesos. Esto es un dato que se veía venir, pero una vez que se instala, lógicamente es muy preocupante porque ya la brecha con el dólar oficial es muy grande y todas las medidas tomadas por el gobierno para tratar de frenar un alza del dólar paralelo, en realidad fueron medidas que contribuyeron justamente a lo contrario, a esta subida. Esto tiene que ver con este recurso que presentó el gobierno para poner trabas a lo que se llama la operación de contado con liqui, que es la compra de bonos en dólares aquí, que lo podés hacer en pesos, una operación que digamos totalmente a la gente legal. Que es legal, claro. Totalmente legal. Porque ahora lo presentan como algo ilegal y no es ilegal. No, claro. Entonces lo que dicen, sí, bueno, que hubo abusos, etcétera, y que quieren evitar esos abusos, etcétera, pero lo concreto es que la oferta de dólares se restringe. Se redujo más todavía. Se redujo más en un país que no tiene... Un país que además emite, ¿no? Que emite pesos. Por eso. Y que no, claro, si emitiéramos dólares... Aclarar, porque yo estaba hablando de dólares, voy a decir que emite, entonces hice la aclaración. Y emitir pesos, bueno, cuando más pesos se están dando vuelta, una parte de esos pesos se quieren pasar justamente al dólar y eso contribuye. 28,7 es el dato del Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina, que hace mediciones anuales de pobreza. Le dio 28,7, es un aumento respecto al 27,5 de la medición anterior. 28,7 es un porcentaje. Si vos lo llevas a la cantidad de gente, estamos hablando de 12 millones de personas en aumento respecto de la medición del año anterior. Cuidado también con esto, ¿por qué motivo? Porque vos sabés bien que, las familias, especialmente de menores recursos, inclusive son más numerosas, tienen más chicos que el resto. Por lo tanto, de este dato se infiere que si 28,7 es el promedio de pobreza, entre los chicos la pobreza es muy superior y estaríamos hablando de 40% de los chicos en la Argentina viven en hogares pobres, lo cual tiene consecuencias sociales y económicas muy, pero muy profundas y pueden llegar a marcar una gran preocupación a futuro. Exactamente, ¿no? A generaciones y generaciones, porque está después la propia dinámica de reproducción de la pobreza. Entonces son dos datos que van a ser, me parece, la tapa de los diarios de mañana. Hay otros también, pero me parece que estos dos están marcando, por un lado, del lado financiero, una gran desconfianza en el peso argentino, mayor que la que teníamos, a pesar de que los datos de inflación, vos sabés que tanto el índice que hacen las consultoras como el índice que hace el gobierno de la ciudad a través de la Dirección de Estadística y Censo, le da que estamos con una inflación, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, le dio 25,5, o sea, algunos puntitos más abajo que las mediciones anteriores. Pero los datos de pobreza y esta especulación o esta presión sobre el dólar, evidentemente no es un buen dato para la economía argentina, porque si todos los que tienen plazos fijos o una parte de ellos empiezan a pasarse al dólar, vos sabés que el dólar... Que sería lo lógico que ocurriera eso, ¿no? Debería pasar que mucha gente va a decir, mira, yo las elecciones renuevo el plazo fijo, pero antes de las elecciones prefiero estar... Me llevo todo. Sí, o prefiero ver y esperar, porque evidentemente cualquier nuevo gobierno que surja, ya sea el oficialismo o la oposición, va a tener que tomar medidas urgentes en materia cambiaria, en materia financiera. Bueno, hay muchos temas pendientes en la agenda económica y uno de ellos es el tipo de cambio. ¿Se puede sostener en 9 pesos y monedas? Bueno, muchos consideran que no. Es interesante ver qué va a ocurrir en los próximos días, qué impacto va a tener esto en la sociedad, porque cuando uno escucha estas cifras y ve la realidad que lo rodea, los que no vivimos en una burbuja, uno tiende a sospechar cada vez más de las encuestas, y de los encuestadores, no porque no sepan trabajar, sino porque, como ya hemos dicho muchas veces aquí, la mayoría están contratados para alguien y miden para ese alguien, pero después dicen lo que ese alguien quiere que se diga. Digo esto porque llamaría mucho la atención que cuando
esto empieza a tener su impacto en la vida diaria, que lo va a tener, las encuestas sigan dando que el oficialismo, el famoso ya ganó, que se ha instalado, ¿no? Y que ya todo está terminado y que virtualmente no hay nada que discutir en octubre. Digo que va a ser interesante para los estudiosos, para los sociólogos e inclusive para algunos de los encuestadores que entienden mucho de esto, de los comportamientos sociales, porque es raro que en un país en el que están pasando este tipo de cosas, con la economía y con la pobreza, y a las cuales le podemos sumar narcotráfico, delincuencia, inseguridad, bueno, todo lo que ya sabemos, el oficialismo siga, según algunas encuestas, al frente y aparentemente al galope y tranquilo. Es llamativo, habrá que verlo, yo no digo que sean todas dibujadas esas encuestas, pero realmente habrá que ver por qué una sociedad que está sufriendo todo este tipo de cosas, aparentemente, si esas encuestas fueran reales, tiene tanta desconfianza en lo que puede llegar a venir. Esto es lo que habría que preguntarse. Bueno, también, ¿no? Ahí hay un debe, digamos, de la oposición. Pero sin ninguna duda. Porque esa oposición, si estas encuestas son verdaderas, despiertan tanta... es una oposición que evidentemente no consigue mandarle a la sociedad un mensaje tal como superador como para que la sociedad diga, no, bueno, si efectivamente estamos mal, cambiemos. Acá me parece que dije un eslogan de algo, pero bueno, fue sin querer. Nosotros vamos a estar hoy con Fernando Sánchez, que es el candidato a vicejefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que acompaña en la fórmula a Martín Lustó. El balotaje es el próximo domingo, un balotaje que también para muchos encuestadores está resuelto. Uno mirándolo desde afuera y sin ser encuestador, parecería que sí, porque a Rodríguez Larreta le faltaban menos de 4 puntos y parece poco probable que alguien que quedó a 4 puntos de la meta no los alcance, parece poco probable, pero bueno, todo puede ser. Pero me parece que es un balotaje que ha trascendido ya el resultado final. Claro, a Sánchez no le va a gustar, así que nosotros queremos ganar, y tiene razón. Pero digo, ha trascendido el resultado que van a arrojar las urnas el domingo y se ha convertido en un verdadero problema nacional para Macri, porque la campaña, vamos a hablar también con Sánchez, la campaña de Lustó es muy dura realmente. Yo voy a insistir con algo que ya he dicho y que he escrito. Me resulta detestable e intolerable que alguna gente lo haya presionado a Lustó para que Lustó resignara su participación en el balotaje. Nadie tiene ningún derecho, y Lustó no tiene ningún derecho a defraudar a los que lo votaron en la primera vuelta, pero realmente, y ahora vamos a hablar con Sánchez, me llama poderosamente la atención que Lustó no haya descubierto en Macri y en Rodríguez Larreta antes las cosas que parece haber descubierto ahora. Ahora vamos a hablar con Sánchez. Así es. Quédese unos segundos, Sánchez, le vamos a preguntar de todo. Nuestro desafío, ¿cuál fue? Acercar la salud a la gente y la gente a la salud. Por eso creamos UPA 24 horas. Buenos Aires, Gobernación Daniel Scioli. Parque temático Tierra Santa. UMED, tu derecho a la excelencia. Comenzamos a construir una nueva universidad, ahora en el sur de La Matanza, para que todos, absolutamente todos, podamos seguir soñando. Estamos construyendo entre todos un futuro mejor. Fernando Espinosa, Intendencia La Matanza. Los accidentes de trabajo disminuyeron con el esfuerzo de todos. El trabajador, respetando las normas de seguridad y utilizando los elementos de protección. El empleador, implementando políticas de seguridad e higiene. Las ART asesorando. Y el Estado, regulando y fiscalizando. Si cada cual cumple su rol, ayuda a prevenir accidentes. Y con menos accidentes, ganamos todos. Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. Nuestro desafío, ¿cuál fue? Acercar la salud a la gente y la gente a la salud. Por eso creamos UPA 24 horas. Buenos Aires, Gobernación Daniel Scioli.
Muy bien, muchísimas gracias. Y bueno, nos acompaña Fernando Sánchez, como ya dijimos. Sánchez escuchó nuestra presentación, en mi opinión. Antes que nada, ¿cómo ven el balotaje del domingo ustedes? ¿Qué dato tienen? ¿Tienen encuestadores propios? No. No tienen encuestadores. No. Muy bien. ¿Qué expectativa tienen entonces? A ver, la expectativa cuando uno compite, además cuando hay una competencia bastante pareja, digamos, ¿no? Porque en las PASO no parecía tan parejo. Después fueron dándose movimientos, porque el electorado de la Ciudad de Buenos Aires, además del electorado en general de la Argentina, es bastante independiente. Todos tenemos preferencias políticas, pero uno vota con su preferencia política de sus convicciones y además pensando en el escenario en el que tiene que decidir. No es lo mismo decidir entre 31 precandidatos, 5 o 2, como pasa en el balotaje. Entonces, obviamente los movimientos se van dando y los ciudadanos vamos decidiendo según lo que tengamos que decidir el domingo que nos toca. ¿Cómo lo vemos nosotros? ¿Cómo lo veíamos en principio? Lo veíamos como una extraordinaria oportunidad de poder debatir entre dos fuerzas que no son antagonismos irreconciliables. Piensen en los dos últimos balotajes de la ciudad. ¿Se trataban políticas públicas o se trataban antagonismos que parecían irreconciliables? Se trataba de eso, el PRO, el Frente para la Victoria. La sociedad de Buenos Aires pareció decir, no, antagonismos muy diferentes no queremos. Queremos que estas dos fuerzas, que ocupan una mayoría enorme de la Ciudad de Buenos Aires, nos digan a ver cómo van a hacer para gestionar mejor la ciudad. Y nosotros lanzamos nuestra campaña ya desde las PASO de esa manera. 1 hora y media, hicimos un lanzamiento que fue 1 hora y media de propuestas. Cosa bastante atípica, porque normalmente uno se lanza con arenga, no con propuestas. No, lo hicimos con propuestas. La segunda es, lo hicimos reconociendo los avances que tuvieron las dos gestiones del PRO. ¿Para qué lo hicimos? Porque somos buenos. Primero porque somos honestos en ese sentido político, pero en segundo lugar porque no queremos retrasar el debate de lo que falta, de lo que no se logró o no se quiso hacer. Entonces me parece que hasta es una decisión de responsabilidad política. Pero después tenemos diferencias. Si estamos compitiendo contra alguien es porque tenemos diferencias de prioridades, porque tenemos diferencias de evaluaciones de las distintas políticas públicas, a lo que el PRO llama son agresivos. Digo, cuando uno toma estadística oficial, piensen en el gobierno nacional que eso no se puede hacer porque la estadística está truchada. Ahora, cuando uno toma estadística del anuario estadístico de la Ciudad de Buenos Aires, lo ojea y mira un indicador que da negativo. Podemos tomar el nivel de repitencia en el sistema escolar de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué te da eso? Una alerta. Y una alerta de un sistema que es muy importante, el de educación de la ciudad. Entonces, ¿qué decimos? Nos está pasando esto. A pesar de lo que hicimos, a pesar de la plata que pusieron, etcétera, el indicador da negativo. Queremos discutir sobre esto. Mortalidad infantil. ¿A cuánta gente le pasa? A muy poquita gente, pero la variación te da un indicador, que es el sistema de salud está fallando. Entonces, si falla en ese indicador, puede estar fallando en otros. ¿Qué te contesta el PRO? Son violentos y es falso. Yo he visto gobiernos truchar las estadísticas. Lo que no he visto nunca es un gobierno que niega su propia estadística. Entonces, ¿qué queríamos nosotros? Debatir. ¿Qué se debate? La realidad y su posible solución. Eso es lo que quisimos. De igual manera, creo que en la ciudad va a ser muy disputado el balotaje. Y lo va a decidir la gente. Desde el PRO pueden decir lo siguiente, bueno, justamente con ese tipo de críticas ustedes debilitan la alianza nacional que tienen porque ustedes están poniendo el dedo en la llaga, en educación, en salud, en mal manejo de fondos. Empiezan a enumerar el déficit estructural, el déficit no estructural, el déficit ahora de la el déficit fiscal. El déficit fiscal. El déficit fiscal que tiene la ciudad. Entonces uno dice lo siguiente, bueno, si las denuncias de ustedes son válidas, a nivel nacional yo no puedo votar, en caso de que gane las PASO, Macri, no puedo votar a este hombre que en la ciudad no ha hecho una buena gestión, dicho por sus propios socios. O mírenlo de esta manera. ¿Yo puedo agregar algo? Sí. En el debate de TN, y esta impresión que tuve yo la tuvo mucha gente, y seguramente a ustedes les habrá llegado, la verdad que Lustó, el Recalde al lado de Lustó, parecía un nene de pecho. Pero porque hay una simulación entre la confrontación del PRO y del Frente para la Victoria. Recalde era un espectador. ¿Cómo es eso? ¿Cómo hay una simulación? Yo lo he vivido en 4 años de legislador de la ciudad. En los medios se tiraban con todo. Ahora, cuando tenían que ponerse de acuerdo con cosas que no se querían discutir públicamente, la explotación del juego en la Ciudad de Buenos Aires estaba acordada entre el PRO y el Frente para la Victoria, pero no lo está diciendo un opositor que está compitiendo,
se ratificó en una adenda al convenio del juego, votada el 9 de diciembre del 2013. Pero Fernando, te contesto tu pregunta. Fernando, Ismael. no, más argumento a mi favor. Pero te contesto. ¿Cómo voy a votar como presidente a alguien que está en el juego en alianza con el Frente para la Victoria? Te contesto tu argumento, porque no en todas las cosas pasa eso. En algunas sí y hay que decirlo. Pero estas son decisivas. El juego es corrupción. Discúlpame, el juego es corrupción, educación, salud, déficit fiscal. Fueron los que ¿Qué podés lograr con un debate público? Podés lograr que en realidad se corrijan los errores de 8 años de gestión. Pero también podés lograr que en la nación se lleven adelante las cosas positivas que en la ciudad se hicieron. Por eso yo dije, cuando uno compite y dice la verdad y debate sobre una realidad que es más o menos reconocida por todos, lo que vos tenés es una exigencia de vos mismo como gestionador de no hacer las cosas que venís haciendo mal de la misma manera, de corregirlas. ¿Qué pasa en el gobierno nacional si se instala lo que vos decías? Ya ganaron. ¿El gobierno nacional en qué mejora? En nada. Si se sabe ganador de la próxima elección, el gobierno nacional no mejora en nada. ¿Qué pasa si tiene una amenaza de que le gane la alianza Cambiemos? Tienen que empezar a mejorar. ¿Qué pasa entre los integrantes de la alianza Cambiemos? ¿Son todos iguales? ¿Hicieron todas las cosas bien? ¿O en esa misma competencia interna y en la competencia con el Frente para la Victoria están obligados a mejorar? Están obligados a mejorar. ¿Qué quiero decir con esto? La ciudad tuvo muchísima más plata que antes, siempre lo dice Martín Lustó, porque es un dato de la realidad, ustedes lo saben. La Argentina tuvo mucha más plata que antes. Entonces, no se puede contar solo lo que se hizo. El peor gobierno te trae una lista de 200 cosas que hizo. El mejor gobierno también te trae una lista de 200 cosas que hizo. ¿Qué se logra con lo que se tiene? ¿Y qué se logra con lo que se hace? Por eso, uno, que no es mezquino, reconoce lo que está bien hecho. Ahora, uno que quiere que la sociedad vaya para arriba, porque para eso hacemos política, no le piensa perdonar nada de lo que está mal hecho, ni a propios ni a extraños. ¿Por qué yo le tengo que exigir a la presidenta que cumpla la Constitución y a nosotros nos pedían por favor que violemos la de la ciudad con el balotaje? Yo tengo un único estándar. Podré estar equivocado en mi idea, podremos estar equivocados o acertados en nuestra política, pero tenemos un único estándar. Y no es debilitar, es fortalecer. Pero el que violaría la Constitución no serían ustedes, sino sería la gente del PRO. No, me refiero a que cuando nos pedían que nos bajemos del balotaje. Cuando les pedían que se bajen del balotaje. No, ellos están dispuestos a competir el balotaje. El problema es que no es un problema, es que nosotros también estamos dispuestos a competir. Pero ellos les pedían que ustedes se bajen del balotaje. Y creo que fue un arranque, en realidad no fueron ellos, me parece que fue un arranque... Fue todo un entorno, en realidad. Un arranque de un exabrupto que no lo tuvo ni siquiera Horacio Rodríguez Larreta, porque yo creo que hay que tener paciencia democrática. La Constitución de la ciudad dice que es en 3 vueltas, vamos a las 3 vueltas. Si alguien cree que en 8 años hizo todas las cosas bien, ¿qué miedo tiene en la 3ª vuelta? ¿Y qué miedo tiene de dar un debate? Yo, que tengo experiencia en la ciudad, Martín, que tiene experiencia de gestión, nuestro equipo que desarrolló políticas públicas basadas en datos oficiales, no tenemos miedo de dar el debate. Y uno dice, bueno, ¿qué tienen que perder esto? La posibilidad de gobernar, que es mucho. Nosotros estamos dispuestos a gobernar. Y si no nos toca gobernar, estamos dispuestos a liderar la oposición, que es el otro gran desafío. Ahora, ¿y por qué desde el lado... Le dejo la pregunta antes, vamos a ir un corte, pero te dejo la pregunta. ¿Por qué del lado del PRO ven como negativo, en parte, hacer el balotaje y que se acorte la diferencia porque dicen que eso le hace perder liderazgo a Macri respecto de las PASO y de las elecciones nacionales? Está muy buena la pregunta, pero yo te pregunto... Espera. Vamos a unas pequeñas publicidad y enseguida volvemos. Es 1 minuto nada más. Crecer es brindar oportunidades. Crecer es motivar el desarrollo de la gente. Crecer es promover la cultura y el deporte. Queremos seguir creciendo junto a vos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. 0822 20400. bancociudad.com.ar. Si busca una ART eficiente y solvente. Si busca una aseguradora que responda siempre. Interacción. Grupo Asegurador. Es bueno tenerte. Bancor le ofrece
ofrece líneas de asistencia financiera para el sector agropecuario. Estamos de su lado. Nuestro desafío, ¿cuál fue? Acercar la salud a la gente y la gente a la salud. Por eso creamos UPA 24 horas. Buenos Aires, Gobernación Daniel Scioli. Bueno, seguimos en nuestro diálogo con Fernando Sánchez, candidato a vicejefe de gobierno en las elecciones de este mismo domingo. Ya estamos. Bueno, pregunta que quedó pendiente. Desde el PRO, al revés, dicen, están debilitando un candidato que, de cara a las elecciones nacionales debería estar fortaleciéndose y en cambio está atajándose de denuncias inclusive bastante serias, como inclusive las que vos acabas de formular aquí en este mismo programa, en relación a educación, al manejo, el tema del déficit fiscal, bueno, distintas cuestiones que hacen, digamos, a la propia gobernabilidad. Pero es que me parece que inclusive tenemos que diferenciar lo que son denuncias de lo que son descripciones de una realidad. O sea, cuando uno dice la ciudad de Buenos Aires tiene déficit fiscal, ¿ustedes qué me dirían? ¿Que es cierto o que no es cierto? Si yo no al revés. Digo, uno lo que tiene que hacer es decir, ¿qué hacemos para que la ciudad no tenga déficit fiscal? Entonces el PRO propone una cosa, nosotros proponemos otra. Lo que sí es cierto que aún teniendo mayor presupuesto, la ciudad tiene déficit fiscal. Claro, pero ahí viene la pregunta. El problema es cuando te dicen, la ciudad de Buenos Aires está gestionada de manera tal que no tiene déficit fiscal. Momento, señores, la ciudad de Buenos Aires tiene déficit fiscal. ¿Quién dice que no tiene déficit fiscal? El PRO. Entonces está mintiendo. Porque las propias estadísticas del gobierno de la ciudad... O está queriendo armar un relato que le hace muy mal a la oposición que está compitiendo con un oficialismo nacional. Si yo te digo, ¿se hicieron cosas en educación? Se hicieron cosas en educación. Se empezó a implementar la doble escolaridad, se puso el idioma inglés, se repartieron las netbooks, se salió de lo más grave de la emergencia de infraestructura escolar, pero los indicadores de resultado escolar no están dando buenos resultados. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Negar todo lo que enumeré como positivo? No, sería inútil. Ahora, ¿qué ganamos nosotros como sistema escolar de la Ciudad de Buenos Aires, como una de las garantías de progreso de la sociedad, que es la política educativa? Mentirnos entre nosotros mismos. Nada. No ganamos nada. Es como decir, ¿cómo combatimos contra la pobreza? ¿Tenemos política contra la pobreza o mentimos en la encuesta? Tenemos política contra la pobreza. Entonces, lo mismo que estamos haciendo a nivel nacional, lo mismo que estamos haciendo a nivel de la ciudad. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que estamos minando las posibilidades de alguien? No, porque si alguien tiene la posibilidad de reaccionar, de decir, hicimos esto, logramos cambiar esto, y esto, que es cierto lo que nos están marcando, que es un dato negativo, lo vamos a revertir de esta manera. Ese es el debate público de una ciudad. Vos me preguntabas... Estás planteando una situación, no sé si definirla como noruega, finlandesa... ¿Y a dónde queremos ir? Por supuesto, pero digo... ¿Hacia dónde queremos ir? Yo tengo un horizonte que es más o menos ese. Pero todavía, viste, acá estamos en invierno y no hay nieve. Esto es como si pretendiéramos que en la campaña que va a haber del otro lado, de pronto el candidato, quien gane la PASO a la gobernación bonaerense del oficialismo, empiece a recorrer el país o la provincia diciendo, y vamos a ver cómo hacemos, porque mire el desastre que me deja Scioli acá. Pero en Mendoza pasó eso, ¿no? En Mendoza pasó eso, no le digo en Noruega. Uno no se imagina... En Mendoza ganó el radicalismo, la Alianza Amplia, encabezada por candidatos del radicalismo, le ganó al gobernador del Frente para la Victoria. Se terminó la elección, los datos estaban claros, el otro día se juntaron el gobernador saliente con el gobernador electo, a ver cómo estaba la provincia. Es una costumbre eso, Pero y no creemos que tiene que ser costumbre mayoritaria y generalizada. La segunda cosa era, vos Ismael dejaste una pregunta planteada antes de ir al corte. ¿Quiénes compiten en la Ciudad de Buenos Aires en el balotaje? ¿El Frente para la Victoria o dos fuerzas que están en la oposición del Frente para la Victoria a nivel nacional? No solamente en la oposición. Dos fuerzas que están en alianza, no solamente en oposición, en alianza. ¿Por qué tendría que debilitarse a alguien si en realidad...? Pero ¿por qué el PRO interpreta eso?
Yo te digo la verdad, el domingo pasado Porque no es, estuve en un programa. no es mi interpretación, es la interpretación. El domingo pasado estuve en un programa donde antes que yo estuvieron Horacio Rodríguez Larreta y Diego Santilli. Y le preguntaron esto mismo y dijeron lo siguiente. Esta es una elección local. La elección local que no es que está desconectada del universo nacional, porque las provincias Lógico. forman parte y la Ciudad de Buenos Aires. Y más la Ciudad de Buenos Aires. Y más la Ciudad de Buenos Aires. Pero en realidad también estamos discutiendo mayoritariamente cómo solucionamos los problemas de la ciudad. Y dijeron, son elecciones locales, que nosotros las queremos ganar, que nosotros decimos por qué las queremos ganar, pero que no deberían repercutir ni negativa ni positivamente en la estrategia de la Alianza Nacional. La segunda cosa que yo le agregaría a eso, y digo, ¿vos coincidís si con Diego esa apreciación? Santilli, Horacio Rodríguez Larreta, Fernando Sánchez y Martín Lustó piensan lo mismo, no sé por qué el resto de la humanidad piensa otra cosa, pero vamos a decir lo siguiente. Vos sabés que Rodríguez Larreta en la intimidad no piensa eso. Y vos lo sabés. Pero estás diciendo que tiene doble discurso, entonces. Yo creo que sí, que tengo un único discurso. No piensa eso. Bueno, vos decís que vos tenés un único discurso. Yo tengo un único discurso. Por eso no lo desmentiste a Antonio. No, tampoco. Yo tengo un único discurso. Lo que digo es lo que estoy diciendo. Y vos sabés también que Lustó en este momento, más que un aliado de Rodríguez Larreta o de Macri, es otra cosa. ¿Y por qué tiene que ser un aliado de Rodríguez Larreta? Digo, bueno, están en un frente común. Que están en el mismo no frente. sé cómo llamarlo. Cuando alguien va junto es un aliado. Cuando alguien va junto es un aliado. Esta discusión es muy buena. Les voy a preguntar algo. ¿Ustedes escucharon antes de las PASO? El señor del control nos está amenazando mal. Está amenazando mal. ¿Ustedes escucharon antes de las PASO decir por qué nosotros competíamos con el PRO de la Ciudad de Buenos Aires? ¿Ustedes escucharon a Macri, a Carrió, a Sansa, a Rodríguez Larreta, a alguien decir, por favor les pedimos bájense? ¿Ustedes escucharon esa misma reclamo en las generales? ¿Y por qué hoy en las Carrió generales? ¿Por qué desapareció de la escena? Está haciendo campaña nacional, lo que debería estar haciendo Macri. Bueno, justamente ahí está. Por el balotaje, Macri dice... Pero y con esto estamos terminando. Martín Lustó y yo somos grandes. Y Horacio Rodríguez Larreta y Diego Santilli son grandes. No necesitamos que nos lleve nadie de la mano. Sánchez, disculpanos, nos quedaríamos una hora más, pero... La verdad que maneja muy bien la sorna, pero nos tenemos que ir. No tenemos que ir, gracias. Es un poco divertido así, pero... Pero bueno, el domingo a la noche, con los resultados en la mano, haremos el balance. Muchas gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Y gracias por la Nos reencontramos la semana próxima. Gracias. Aquí siempre por Metro.